¿Qué tal? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. Sea bienvenido a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver un poquito si he estado haciendo el canelo con el tema de los filtros del equipo, de los cuáles son buenos, cuáles no son buenos, si el sistema que tenía el juego implementado ya nos sirve y no necesitamos hacer nada complejo. Así que vamos a ver si conseguimos aclarar un poco esto. Bueno, pues como ya he comentado, tengo intención de montar el canal de Discord y como tengo tan poco tiempo, necesito quitarle tiempo a otra cosa para dedicarle tiempo a una nueva cosa. Eso es así, es un intercambio, es como la energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, una de las cosas que a mí me quitaba mucho tiempo y que en definitiva te acaba dando pereza, sobre todo cuando empiezas a farmear equipo y vas haciendo oráculos, que yo todos los oráculos ya hago por lo menos 20.000 puntos en cada uno de ellos. Al final, luego subir el equipo se hace tedioso y pesado. Y filtrarlo y demás. Es algo que tienes que dedicarle mucha atención y entonces no lo haces como algo automático. Y la verdad que el otro día estaba cansado, estaba en la cama y le digo, bueno, voy a ver lo de los simbolitos estos, ¿vale? Los simbolitos estos son los pulgares hacia arriba, que son las etiquetas que te pone el juego diciéndote el equipo que es bueno. Los inmemoriales los bloqueo directamente. Entonces, mira, de lo que son el lado este, perdona, estoy todavía catarraillo. Estos que no sé de qué me han salido, habrán sido de cualquier cosa del Void Rift o alguna cosa de esa. Aquí no tengo nada sin bloquear o sin vender. Eso los tengo pendientes de subir. Y luego estos son los míos mejorados normales, ¿no? ¿Por qué no está bloqueado? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me queda? El lado de la izquierda, que es lo que estoy farmeando ahora, veis que tengo todos estos ítems. Entonces, yo lo que quiero saber es si con los filtros que yo le pongo habitualmente, si coincidimos la programación que tienen los desarrolladores en el juego con mis criterios. Yo me he dado cuenta de que yo tenía la sensación de que me estaba tirando equipo, no que yo cogiese equipo que no es bueno, sino que estaba tirando equipo que me podía ser útil. Por ejemplo, para equipar a Vierna me he dado cuenta que yo no puedo equipar a Vierna sin que le entre velocidad. Porque como yo todo el equipo que cojo casi siempre tiene velocidad, a Vierna no le hace falta velocidad. Entonces le estoy metiendo velocidad que en realidad no le sirve. Estoy desperdiciando stats. Y por ejemplo en su lugar podría meterle regeneración de furia o más ataque, ¿no? O más critamaje, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger, por ejemplo, esta pieza y le vamos a poner las estadísticas que a mí me molan para el ataque. 1, 2, 3 y 4. Que es bonificación de ataque crítico, daño crítico y velocidad de ataque. Vale. Entonces, aquí a la izquierda arriba te va a salir las que en teoría más coincidencia tengan. Y ahora voy a ver yo si coincide lo que yo he elegido con lo que ha elegido la máquina. Entonces, yo lo que me interesa sobre todo es que esta de aquí, que la máquina no me la selecciona, si yo lo hubiese elegido o no. Es decir, a ver cómo te lo explico, porque es un poco... porque la idea es seleccionar con este filtro, eso y darle a vender y vender las 473 piezas sin mirarla ninguna y quedarte con esta. Entonces, lo que yo no quiero es vender nada que me resultase interesante. Eso es lo que más me preocupa, porque quedarme con algunas piezas que al principio yo no las hubiese elegido, me da igual, porque luego siempre puedo decidir si subirlas o no o venderlas más adelante. Pero si aquí de repente vendo alguna pieza que está guapa, es decir, que no me estoy explicando muy bien. Lo que yo no quiero es que las que no tengan el pulgar yo las considere buenas. Eso es lo que quiero comprobar, ¿vale? Eso es lo que quiero comprobar. Entonces lo vamos a hacer así. Yo tengo aquí todas, voy a coger por ejemplo la arma y le voy a poner con las de ataque, le voy a poner las estadísticas que yo considero más importantes. Entonces, esta por ejemplo es una pieza de ataque que tiene 1, 2 y 3. Pero es que es de un set de sanación, entonces yo no lo hubiese cogido, entonces este está bien, esto yo no lo hubiese vendido. Esta por ejemplo, esta pieza es de combatiente inmortal y tiene 1, 2, 3 y 4. Claro, es que esta pieza yo se la hubiese puesto a
a una abominación. Esta pieza yo se le hubiese puesto una abominación, ¿ves? Aquí estoy yo dudando. Estoy dudando. Lo que ocurre es que es lo que yo creo que es bueno para una abominación. A lo mejor el desarrollador considera que a una abominación le va mejor un set de ataque y luego substat de vida. Yo me he dado cuenta que cuando yo le pongo un set de este tipo a un personaje como abominación que le da vida, creo que gana más si le ponen un set de ataque con substat de vida que ponerle esto. Por eso él no la considera buena. Entonces, todo lo que sean una... Aquí ya que tiene solo dos. Entonces... creo que más o menos... Porque estas ya son 1 y 2. Vamos a elegir estas dos, por ejemplo. Esta me la considera muy buena. Tiene ataque crítico. Bueno, es que está buenísima. Pero fíjate, esta es de combatiente inmortal y esta sí me la considera buena porque tiene 3. Tiene 3 y la otra no me la consideraba buena, solo la de... Esta no me la consideraba buena. 1, 2 y 3. La otra, la diferencia es que tiene... Con esta es que tiene 1, 2, 3 y vida. Ah, entonces sí es para una abominación, pero tienes que tener 3, o sea que el filtro es todavía más exigente. Me gusta, es porque de verdad esta es una pieza mucho mejor para una abominación. Tiene vida, tiene defensa, o para un tanque que haga daño, ¿no? Para un tanque que haga daño, como a Riff se le puede poner esto, ¿verdad? No tiene defensa, pero esto estaría muy bien para Riff. ¿Y esta cómo está? 1, 2 y 3. Esta pieza es muy buena. ¿Esta por qué no la considera? Porque es un set de curación y tiene un daño crítico, 1, 2 y 3, pero en un set que no va a utilizar. Esta la considera buena, 1, 2 y 3, la considera buena. Esta no la considera buena porque es un set de sanación. Esta tiene 1 y 2 y curación. Pero esta sería buena para un healer de... ¿Un healer de ataque? No, el healer de ataque quieres que tenga velocidad también, ¿no? Entonces no la considera buena para ni un healer de ataque ni un DPS. Tiene sentido. Tiene sentido. O sea, esta puede ser buena para una cuenta que está empezando. Pero para una cuenta como la mía no. Es decir, los pulgares, la conclusión que estoy llegando es que los pulgares son buenas para cuentas que ya están en el 19-20 de las incursiones. 19-20 de las incursiones. Porque esta para una cuenta que está empezando le va bien, aunque la bonificación de ataque está aquí abajo. Esta, por ejemplo, bonificación de ataque, ataque, y es un set de defensa. Te dice que no, que para atacar no. Y esta porque sí. Tiene 1, 2, 3 y vida, es buena. 1, 2, 3 y defensa. Es que el ataque plano lo asemeja a una de las variables de ataque buenas. Entonces me las marca. ¿Y esta por qué no? Porque tiene solo 2. Y esta tiene 2. Y aquí ya no me marca. ¿Esta por qué me la marca? Porque esta será... ¿Por qué me están marcando esta? No lo sé. ¿Por qué me marca esta, tío? Vida, curación, ataque, crítico. ¿Será buena para un Artemis? Claro, es que esa es otra. Hay piezas que tienen el pulgar para arriba que son buenas para personajes que yo no los calo bien. Por ejemplo, esta pieza sería muy buena para un Artemis. Tiene vida, tiene curación, tiene ataque y tiene crítico. Y curación de esta. Entonces al final, mi conclusión es que yo creo que, mira, por ejemplo, esta también, si rolean bien, pueden estar bien. Las que tienen ataque plano las considera buenas. Yo durante un tiempo le hice caso a los pulgares, creo yo. Vamos a poner con las estadísticas, por ejemplo, de un HP Healer, ¿vale? Que el HP Healer es estos dos, esto y esto.
Entonces, esta tiene las 4, pero es un set de DPS, entonces no me la marca. Es de un DPS. ¿Y esto qué es? Mira, dice vida y defensa. Tiene estas 3. ¿Y por qué no me la marca? ¿Porque no tiene speed? ¿Por qué? No, claro, no me la marca porque es un set de ataque y hemos dicho que es un HP healer. Claro, claro. No quiere ataque. Y sin embargo esta sí me la marca. Porque dice que tiene curación y luego tiene estas 3. ¿Y esta por qué no? 1 y 2. Y esta tiene 1, 2 y 3. Esta tiene 1, 2 y 3. La diferencia es la defensa y uno tiene ataque y otro defensa. Por lo demás son igual porque mira, es vida plana, curación y bonificación de vida. Vida plana, curación y bonificación de vida. Y a esta, sin embargo, si la marca, porque te puede servir tanto para un attack healer como un HP healer. Y esta no, porque esta defensa no le vale. Estas dos piezas las marca una como buena y otra como no. Y la verdad que tiene sentido porque esta pieza la puedes usar tanto en un curandero de ataque como en un curandero de defensa. De vida. De vida. La verdad que me convence me convence lo de los pulgares para la situación en la que está mi cuenta. Para la situación en la que está mi cuenta. Esta que tiene es de un set de tanque y tiene bonificación de vida, bonificación de defensa, índice de crítico y vida. Muy buena para un tanque. Muy buena. Yo, ¿sabéis lo que voy a hacer? Que por tener calidad de vida, durante un tiempo, creo que voy a hacer esto, tío. Esto que voy a hacer, porque si no es que me quita muchísimo tiempo. Le doy aquí a selección rápida, le doy aquí por recomendado y todo lo que me selecciona es no recomendado y es cataplum, tío. Ya está hecho, ya no hay marcha atrás. Y voy a subir esto nada más. Entonces esto lo voy a bloquear. Todo lo voy bloqueando. Porque es que si no, el juego se me hace muy cansino el tener que ir eligiendo tanto. Y voy a darle un margen de confianza a los desarrolladores de Moonton. Para que veáis un poco que yo que sé, que el juego hay que adaptarse a tu vida, a tus necesidades, y si el juego se te convierte en algo tedioso, al final le coges manía. Y ahora voy a aprovechar y os voy a enseñar un truquito para subir piezas, que es como lo estoy haciendo ahora. Bueno, ahora estoy bloqueando, me refiero en estos días, para que veáis... Bueno, ya he bloqueado, luego terminaré de bloquear. Mirad, la subida de piezas... lo que yo hago es que yo tengo aquí la pieza, ¿no? Entonces le doy a mejorar. Entonces cuando yo mejoro una stat, mira, siempre que sale de 2 barras para abajo, si sale de 2 barras para abajo, normalmente no sigo roleando. No sigo. De 2 barras para abajo no sigo, porque en mi experiencia, cuando sale de 2 barras para abajo, sale mal. Entonces tiramos la primera. Ya, por ejemplo, esta ha salido bien, entonces esta habría que seguir. Y esta habría que seguir. ¿Ves? Pero esta, por ejemplo, ya, si sale una de las principales de 2 barras para abajo, ya paro y la borro. A ver, quiero enseñar una cosa. Porque mira, por ejemplo, aquí, esta pieza, yo antes, si me salía de 3 barras para abajo, ya dejaba de rolear. Pero si aquí, por ejemplo, la vida me sale entre 2 y 3, hay posibilidades de que el crítico salga bueno y el ataque salga bueno. Es decir, si a ti te sale la vida en menos de 2, yo no sigo. Si te sale entre 2 y 3, si esta no es de las que estás buscando, le tiro para ver esto. Vamos a ver qué pasa. Mira, este es el ejemplo perfecto. Este es el ejemplo de un rol que tú no ves espectacular, no es morado y tal, pero es un rol que tienes posibilidades de que te salgan bien los de abajo. No quiere decir que vayan a salir bien, pero tienes posibilidades. ¿Ves? Es justamente lo que te decía. Ya me ha salido el crítico bien y ahora también si cuando este sale menos de 3, este me puede salir malo, que seguramente es lo que me va a pasar. Pero también te puede salir bueno, entonces hay que seguir aquí. ¿Ves? Esto pasa, pero también pasa que esta se pone aquí o por aquí.
Y entonces una buena pieza. Ahora ha salido malo, pero normalmente si te sale entre 2 y 3, una que no es lo que tú estás buscando y te quedan por rolear las que tú quieres buscar, las stats que tú quieres buscar, debes seguir. Mira, por ejemplo, esta salió un buen rol. Esta en teoría debería ser buena, en teoría. En teoría, vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Ha salido buena. Esta es la típica, que esta es ya de juego avanzado. Es una pieza muy buena. Esta es una pieza muy buena. Bueno, buenísima esta pieza. Rugido infernal con tal. Va a ser una pieza buenísima. A ver si te puedo poner algún ejemplo más. Mira, esta pieza. Esta pieza que me la marca con un pulgar porque tiene 1, 2 y 3, pero yo esta, por ejemplo, antes no lo hubiese seleccionado porque el ataque ese no. Pero ahora la estoy roleando. Entonces, por ejemplo, ¿ves esta? Por ejemplo, salen menos de 2 ahí a la basura. ¿Que no te lo crees? Vamos a rolearla. No te lo crees. Bueno, no te lo crees, vamos a rolearla. Igual me equivoco, ¿ves? Que no, Pablo, que va a salir daño crítico bueno. No, tío. No, que no. ¿Ves? Sale estafa. Sale estafa. Y no voy a tirar el dinero en rolear esto. Pero ¿ves? Esta ahí la tiras y ya está. No pasa nada. Venga, vamos a tirar un par de piezas más para que veas. Esta, daño crítico. Esta es de los pulgares que me ha elegido él. Porque yo estas piezas... Bueno, no sé, pero en teoría las pone buenas, pero... Yo le estoy haciendo un poco caso al juego, ¿sabes? Nada, es una basura. Voy a estar un tiempo haciéndole caso al juego, sobre todo para dedicarme a farmear y ya está. No creo yo que me tire a la basura, que no me seleccione piezas espectaculares. Ya la cuenta mía está más o menos avanzada, entonces realmente... Mira, por ejemplo, esta pieza. Esta es para un curandero, ¿no? Esta es la que te digo. Si sale por encima de 2, yo te recomiendo que le tires. Que le tires, porque a veces... La pieza no está mal. No está mal. Para mí a lo mejor se me queda corta. ¿Ves? Pero esta es la típica pieza que... Se te queda ahí... Pero bueno, le puedes meter aquí si tienes suerte y sale un rol bueno... ¿Ves? Dices, vale, es para un curandero medio que, pero estoy buscando regeneración de furia. Esta es una buena pieza para cuando quieres regeneración de furia en un healer de ataque. Son piezas que te vas quedando que son interesantes. ¿Esta pieza de qué es? De curandero y de ataque. De curandero a base de ataque. Vale, me ha salido un daño crítico que ahí no me dice nada porque no me ayuda para esto, pero mira, está roleando bien. Está roleando bien. Esta es una buena pieza. Es una buena pieza. Aunque la... ¿Ves? Es una buena pieza. Es una buena pieza para un Artemis, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues nada, chavales. Ya quería enseñaros estas par de cosillas y comentaros un poco que yo lo digo siempre, como no soy río me vuelvo, que los filtros, los vídeos de los filtros son súper importantes también para aprender a lo relevante que son unas stats y otras. Pero yo, por economía de mi tiempo, voy a tirar durante un tiempo con los pulgares. Con las pulgares. Y ya os contaré qué resultados me da, ¿vale? Déjame en los comentarios qué te parece a ti lo de los pulgares. Si lo usas, si no lo usas, si crees que es una locura lo que estoy haciendo. Y suscríbete y déjame un like si te ha gustado el vídeo, ¿vale? Un abrazote. Adiós.